Falta, ¿no? Listo. Eh, bueno, estuvieron viendo con el profe Páez un poco de MRU. ¿Qué recuerdan del MRU? ¿Qué es el MRU? Movimiento es la M es rectilíneo. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, pero medio que cuando hablo de esto no me dice mucho la letra, ¿no? M que es un movimiento rectilíneo que va en línea recta, no es circular, ¿sí? Si fuese circular así, ya no estamos en presencia de un MRU, porque tiene que ser rectilíneo. Y bueno, uniforme. Eh, pero en realidad, el MRU cumplía con ciertas condiciones. A ver, hay condiciones necesarias para que sea un MRU. ¿Cuáles son? Por ejemplo, siempre en lo que es cinemática, esto pertenece a la cinemática, ¿no? Tenemos diferentes variables. Tenemos como algunas que son como las más importantes y las voy a anotar acá. La primera puede ser la distancia, ¿sí? La distancia y la podemos representar con la letra X. Dígame si se ve bien la pizarra, si no se ve, se acerca un poco la cámara. Ahí la acerco un poco, a ver. Eh, bien, me avisan cualquier cosa. Después tenemos el tiempo. El tiempo es una variable también importante, ¿sí? La representamos con la letra T. Después tenemos otra bastante importante, que es la velocidad. La velocidad. La representamos con la letra B corta. Y otra que es la aceleración. La representamos con la letra A. Esas son como las cuatro variables como muy importantes de la cinemática entera. Y la cinemática abarca el MRU, el MRV, la caída libre, el tiro vertical, el movimiento parabólico, diferentes tipos de movimientos, ¿sí? Pero en todos esos movimientos vamos a encontrar que estas variables, estas cuatro, están en todos, ¿sí? Quizás en movimiento circular se agregan otro tipo de velocidades, velocidades angulares, aceleraciones centrales o centrípetas y demás, otras cosas, pero siempre son aceleraciones, siempre son velocidades, siempre son tiempos, siempre son distancias, ¿sí? Eh, Eso es como lo que es muy importante. Bien, ahora, para ver la diferencia entre lo que es un MRU y un MRV, tenemos que primero mirar estas variables y decir, bueno, cómo tienen que ser estas variables en el MRU y cómo tienen que ser en el MRV, ¿sí? Bien, para el MRU, voy a ir borrando acá si igual esto está todo grabado, ¿no? Para el MRU, ¿cómo tiene que ser la velocidad? ¿Lo vieron en la clase pasada? ¿Se lo acuerdan? ¿Cómo era la velocidad en el MRU? ¿Constante era? Era constante, ¿sí? Bien. ¿Y cómo era la aceleración en el MRU? ¿Había aceleración? Puedo decir que la aceleración en MRU no hay aceleración, o sea que la aceleración va a ser cero, ¿sí? Es nula. Pongamos aceleración cero, ¿sí? O no ponemos nada, es lo mismo. Lo importante del MRU es que la velocidad es constante. ¿Y que una velocidad sea constante, qué significa? Tengo mi perro de fondo. Que no cambia, que va al mismo ritmo, digamos. Claro, Así es, criollo. claro, si yo tengo una velocidad constante, quiere decir que si voy a 5 kilómetros por hora, en todo el recorrido voy a ir a 5 kilómetros por hora, ¿sí? Eso es lo importante del MRU. Nunca va a cambiar la velocidad, ¿sí? No puedo tener mi velocidad inicial, por ejemplo, cero, estoy quieto, y después arranqué, y de ahí subí hasta 50 kilómetros por hora. Bueno, eso corresponde a otro tipo de movimiento.
En el MRU, mi velocidad es constante. Quiere decir que si yo voy a 50, voy a ir a 50 en todo el recorrido, ¿sí? Bien. La idea es esa. Siempre que vean algo con velocidad constante, dicen, listo, MRU, ¿sí? Y siempre que tenga velocidad constante, quiere decir que la aceleración, ¿cuánto vale? 0. ¿Cero? Sí, no tiene aceleración. Bien. Ahora, hay que pensar, hay que ver qué fórmulas o qué ecuaciones utiliza el MRU para poder resolver los ejercicios, ¿sí? Así que, si quieren, podemos ir a la guía, creo que se llama Movimiento en una dirección, ¿sí? Y alguien que sea un voluntario que, que me pueda leer el punto 1 como para poder resolver un ejercicio de MRU y ver ahí las ecuaciones que se utilizan, ¿sí? Dice movimiento en una dirección y creo que el punto 1 pedía hallar la velocidad media, algo así. Lecturas gráficas. Indicar verdadero o falso. Esa es la guía, que es de No, movimiento en una dimensión. movimiento en una dirección. Porque hay, las tres tienen el mismo título. Después el otro dice, la posición de un auto de carreras es observada en diferentes tiempos. Los resultados se reunieron en la siguiente tabla. Hallarse la velocidad media del automóvil para A, el primer segundo, B, los últimos 3 segundos y C, todo el tiempo completo de observación. Esa guía. ¿Ese? Dale. Bueno, tenemos Te un lo- auto, ¿no? Y tenemos un auto y había una tablita donde me indicaba diferentes posiciones y diferentes tiempos. Entonces me dice que, no recuerdo cómo era la tablita, pero me dice que Dice, te tenía, digo, dice sí, S, entre paréntesis M, y bueno, a ese la indica como la posición, ¿sí? O dale. sí, la posición donde se encuentra el vehículo. Y después tenemos Dice C, T abajo, entre paréntesis segundos. claro, AT en segundo, bien. Y dice que Dice tenemos para, 0, 0, 0, 0, 0 arriba y 0 abajo. Al lado dice, en donde dice metros, donde serían metros, 2.3 y abajo un segundo. bien, esperemos ahí, esperemos ahí. Sí, Tenemos esta tablita y acá sigue, ¿sí? Pero lo que nos pide es la velocidad media, por ejemplo, en el primer segundo, ¿no? sí, Eso es en lo que el dice. primer segundo. Dice, dice, hallase la velocidad media del automóvil para el primer segundo, Bien. el último Ah, de los 3 segundos y todo el periodo completo de observación. bien. ¿Cómo hallamos la velocidad media en el primer segundo? ¿Cuál es la ecuación que necesitamos para encontrar la velocidad media? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bien, entonces, fíjense que en este caso, ¿cómo detectamos primero que es un MRU? Bueno, porque la velocidad va a ser una sola acá, ¿sí? La velocidad va a ser constante. Va a depender de la posición que está en el tiempo que está. En esa posición y en ese tiempo va a ser una sola velocidad. No pueden haber muchas, ¿sí? Entonces va a ser constante en ese momento. Bien. Ahora me dice, ¿cómo encuentro la velocidad media en el primer segundo? Y me dice que en el primer segundo recorrí, estoy en la posición 2,3 metros, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? La ecuación que vamos a utilizar dice algo así. Dice que la velocidad es igual a esta distancia recorrida, este delta X, ¿sí? Dividido el delta de tiempo, ¿sí? O el tiempo. Bueno, ¿cómo hago yo para acordarme esta fórmula? Porque la verdad es que nunca me acuerdo las fórmulas tan fácil. Bueno, yo puedo encontrar la fórmula de la velocidad o la ecuación de la velocidad a partir de las unidades de la velocidad. ¿Cuáles son las velocidades las unidades de la velocidad? Bueno, Kilómetros de velocidad. sí. Eh, eh, Las ¿Kilómetros? unidades. No, Bueno, cuando vamos en el auto, ¿qué nos marca el velocímetro? Kilómetros por hora. Kilómetros sobre hora, bien. Dice, vos vas a tantos kilómetros sobre hora. Y esa es la unidad que nosotros más conocemos, ¿no?
Kilómetro es una unidad de qué? Distancia, tiempo, presión, temperatura. ¿Qué es kilómetro? ¿Cómo no te entendí la pregunta? Kilómetros es una unidad de qué? ¿De qué tipo? De presión, de temperatura, de distancia, de tiempo, De No, de distancia. de distancia. Entonces, esto es unidad de distancia, ¿no? ¿Y hora es unidad de qué? tiempo. De tiempo. Y de ahí sale la fórmula, chicos. Dice, delta X, la distancia que recorrió dividido el tiempo. Distancia sobre tiempo. Sale de la misma unidad. ¿Se dan cuenta? Resulta que siempre utilizamos el sistema MKS y molestamos con el sistema MKS. ¿Esto está en el sistema MKS o no? Sí. Pensemos, el sistema MKS que decía, Ah, pone todo en metro, pone todo en K de kilogramo y segundo. Bien, el kilómetro no está en metro, el kilómetro habría que pasarlo a metro, ¿sí? Y la hora no está en segundo, hay que pasarlo a segundo, ¿sí? entonces sería metro sobre segundo. La unidad que nosotros necesitamos de velocidad es esa, la que dijo la compañera recién, metros sobre segundos, ¿sí? Así que de kilómetros por hora siempre vamos a tener que pasar a metros sobre segundos, ¿sí? O sea, en MRU usamos nada más que metro sobre segundo. No podemos usar kilómetro hora. ¿Eso querés decir? Podemos utilizar kilómetros sobre hora si el ejercicio me pide que exprese Ah, la velocidad en kilómetros sobre hora. Ahora, si el ejercicio no me pide que exprese nada, por ejemplo, el punto 1 que estamos resolviendo, que estamos a punto de resolver, ¿me ajá. dice cómo tengo que expresar la velocidad? No me lo dice, ¿sí? Ah, te Como no entiendo. me, como no me dice cómo tengo que expresar la velocidad, entonces siempre la voy a expresar en el sistema MKS, que es el sistema que nosotros adoptamos para expresar todo, ¿sí? Perfecto, ahora sí te El sistema entendí. MKS corresponde al metro sobre segundo, ¿sí? Entonces vamos a tener que saber cómo hacer unos pasajes de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, y eso es demasiado importante. Pero fíjense que de la unidad kilómetros sobre hora o metros sobre segundo, decimos arriba va la distancia y abajo ¿qué va? Va el tiempo. Distancia sobre tiempo. ¿Y esto qué es? Esto es la fórmula de velocidad, ¿sí? Esta es mi ecuación para la velocidad. Y esa es mi única ecuación para el MRU. La única ecuación que tienen que saber para el MRU es esta, ¿sí? La distancia dividido el tiempo me va a dar la velocidad. ¿Por qué? Porque de ahí puedo encontrar cualquier otra cosa. O sea, nunca voy a encontrar solo la velocidad, puedo encontrar el tiempo. ¿Cómo haría yo para encontrar el tiempo, por ejemplo, a partir de esta ecuación? Tendría que despejarla. Perfecto, si yo despejo el tiempo de esa ecuación, entonces podría encontrarlo, ¿sí? Bueno, borro un poquitito las unidades acá y vamos de vuelta con el problema. Estaría bueno después, si no lo trabajaron al pasaje de kilómetros sobre hora, a metros sobre segundo y esas cosas, estaría bueno capaz hacer algunos pasajes para que vean cómo funciona, ¿sí? Dale, dale. Bien, resulta que tengo esta ecuación y dice, encontrame la velocidad para el primer segundo. Bien, entonces, el delta de x, ¿qué era? Era, siempre que dice delta, delta, es final menos inicial. Final menos inicial de lo que diga acá. Delta de x va a ser x final menos x inicial, ¿sí? X final menos x inicial. Todo eso dividido ¿qué? Dividido delta t. Y delta t entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser t final menos t inicial, ¿sí? En otras palabras, esa es mi ecuación, ¿verdad? La velocidad es igual a x final menos x inicial dividido t final menos t inicial. Como a la posición acá no la llama x, sino que la llama s, lo que podemos decir es que reemplazamos esta x para que quede acorde con el problema con la letra s y punto, problema resuelto, ¿sí?
podemos pensar que si estoy hablando del primer segundo, ¿sí? No me interesa las posiciones iniciales ni los tiempos iniciales. Nos podemos sacar de encima esto. Entonces, en otras palabras, ¿no? No se te escucha, Mati. ¿No se escucha? Esperen a ver si subo el volumen. ¿Ahí se escucha bien? Está todo subido. ¿Me escuchan, chicos? Yo sí, no tengo problema. Bien. ¿Todos me escuchan? ¿Ahí se escucha? Creo que Josefina había hablado, ¿no? Bueno, lo que digo es lo siguiente. Es que lo que tengo que hacer es dividir la distancia S, ¿sí? S dividido T. ¿Por qué? Porque es distancia dividido tiempo, ¿sí? Entonces, ¿S cuánto vale? Vale 2,3 y, si no me equivoco, la unidad que dijo la compañera era metros, ¿sí? 2,3 metros dividido, ¿qué? El tiempo. Y el tiempo, ¿cuánto tardó en llegar a 2,3 metros? ¿Cómo es la pregunta? Claro, la posición, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en 2,3 metros, o sea que pongo 2,3 metros acá, ¿sí? Pero ahora dividido el tiempo. ¿Cuánto tardó en llegar a los 2,3 metros? ¿Cuánto tiempo? 1, Un segundo, ¿sí? perdón. Entonces, la velocidad, ¿cuánto va a ser? 2,3 metros dividido 1, un segundo. Mi velocidad, en ese caso, es de 2,3 ¿Metros sobre segundo sería? metros sobre segundo. Perfecto. ¿Responde al sistema MKS la unidad? Sí. Entonces el ejercicio está perfecto. ¿Coincide con la respuesta que dice el ejercicio? Sí. Bien, vamos con el punto B, creo que tenía punto B y punto C, ¿no? ¿Esto? ¿Qué dice el punto B? La velocidad media, ¿en qué momento? Alguien que lea el punto 1B. Chicos, ¿tienen ahí a mano la guía para leer el punto 1B? Los últimos 3 segundos. Para los últimos 3 segundos. ¿Y cuáles son los últimos 3 segundos? Creo que está hablando desde el segundo 2 hasta el segundo 5, ¿no? Fíjense que tenemos este cuadrito, ¿no? Y dice, bueno, segundo 2, segundo 3, segundo 4 y segundo 5. No recuerdo acá arriba las posiciones, ¿alguien me las puede ir dictando? Decía 2,3, ¿la próxima cuál es? 9,2, 9,2, la 20, próxima 20, la próxima 36,8, 36,8, 57,5. 57,5. Los últimos 3 segundos. Bueno, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Desde el 2 hasta el 5. 5 menos 2 es 3, ¿sí? Me pide la velocidad media para los últimos 3 segundos. Bueno, entonces, ¿qué hago? Digo, la velocidad media, aquí era igual a S final, lo que habíamos dicho recién, menos S inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Entonces, mi velocidad media, ¿cuánto va a ser? Bueno, ese final es la posición final. ¿Cuál es la posición final? 5. 57,5, la posición final. 57,5 metros. Menos mi posición inicial. ¿Dónde estaba inicialmente? Estaba en 9,2. bien, en el segundo 2, que corresponde a 9,2 metros. Pongo 9,2 metros acá. Todo esto lo divido con quién? Bueno, T final, el tiempo final. ¿Cuánto tardó para llegar al 57,5? ¿En qué segundo estaba?
57. No, el tiempo final. El tiempo final, 5 segundos. 5 segundos. Bueno, menos el tiempo inicial. El tiempo inicial es el tiempo en el 9,2. ¿Cuánto 2 era? segundos. 2 segundos, ¿sí? En otras palabras, decía en los últimos 3 segundos. Si hago 5 menos 2, me va a quedar el tiempo 3 segundos, ¿sí? Ahora, ¿hay alguien que tenga una calco a mano como para hacer esta cuenta? Y que me pueda decir el resultado. 16,1. 16,1. ¿En qué unidad? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Hacemos el punto C? Mati, velocidad media es lo mismo que velocidad, entonces la misma fórmula, digamos. Sí, pero hay una diferencia entre lo que es la velocidad media y la velocidad instantánea. Pero después lo vamos a ver. O sea, cuando hablamos de velocidad instantánea, estamos hablando de velocidad en ese instante, en ese momento. Cuando hablamos de velocidad media, decimos, bueno, tenemos, por ejemplo, desde esta posición, 57 metros y pico, hasta los 9,2, bueno, ¿qué velocidad tuvo en todo este trayecto? Y ahí sacamos algo que se llama velocidad media, que no fue la velocidad que él llevó en todo el trayecto. O sea, nosotros decimos, la velocidad media acá, que más o menos tuvo, fue 16,1. Pero quizás en un momento fue a 16,1, en otro momento subió a 20, en otro momento bajó a 8, ¿sí? Y tuvo muchas velocidades. Se encontró con un semáforo y se detuvo. Después volvió a arrancar de vuelta y tuvo otra velocidad, ¿sí? Bueno, pero la velocidad media, una velocidad promedio, en la que se encontró en toda esa trayectoria, fue 16,1. Podemos decir eso, ¿sí? Eso es la velocidad media. Y la velocidad instantánea es la velocidad que tuvo en ese punto, en ese momento específico. ¿Qué velocidad tuvo? ¿Sí? Eso es la diferencia entre una velocidad instantánea y una velocidad media. Ahora, tu pregunta es, ¿cómo calculo la velocidad? Siempre la calculo como una distancia dividido el tiempo cuando estamos con un MRU. Cuando no tenemos en cuenta si aceleró, si frenó o qué pasó, ¿sí? La calculo como distancia dividido tiempo, ¿sí? ¿Se entendió, no? ¿O fui muy enroscado? No, Bueno, sí, se entendió, ¿Se gracias. entendió? bien. Vamos con el punto C. ¿Alguien me lee lo que dice el punto C? Todo el periodo completo de observación. Todo el periodo completo. Dice, bueno, este tipo hizo un viaje de 57,5 metros. Bien. Y tardó 5 segundos en hacerlo. Bueno, acá tuvo una velocidad. Acá tuvo otra, acá tuvo otra, acá tuvo otra, acá tuvo otra. Yo lo que quiero saber es la velocidad media, una velocidad promedio, pero no entre 2 y 5 como está marcado acá, sino que entre todo este trayecto. ¿Sí? Eso es lo que quiere saber. Bueno, ¿cómo hacemos eso? De vuelta la misma ecuación. La velocidad media, ¿a qué es igual? A la posición final menos la posición inicial, dividido ¿qué? Tiempo final menos tiempo inicial, la que estamos usando, ¿sí? La posición final a la que llegó en todo el trayecto, ¿cuál es? La posición final. 57,5. Perfecto, 57,5 metros. Menos la posición inicial. ¿Desde dónde arrancó? ¿En qué posición arrancó? De cero. En 0 metros. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a 57,5? El tiempo final. 5 segundos. 5 segundos. Ya están para ser profesor de física. Y el tiempo inicial, ¿en qué tiempo arrancó? En 0. En 0. Puso el cronómetro en 0 y arrancó. Bien. Entonces, tenemos que hacer esta cuentita ahora. 57,5 menos 0 dividido 5 menos 0. 11,5. 11,5.
Metros sobre 11,5. segundo. Bien. 11,5 metros sobre segundo. ¿Coincide con el resultado? Creo que coincide, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿ustedes vieron con el profe cómo pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, por ejemplo? Antes de meterme con M. Rubik, me gustaría ver eso. ¿Sí? ¿Vieron lo que son los pasajes de unidades? ¿O no lo vieron? Sí, algo vimos. Ah, genial. O sea que saben pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, ¿o no? Si podés hacer un repaso, estaría buenísimo. Dale. Podés. Vamos. Perfecto. La idea es la siguiente. Tomamos el número, por ejemplo, el que encontramos acá, decía 11,5, ¿no? Y supónganse que 11,5 metros sobre segundo, ¿sí? Y yo lo quiero pasar a kilómetros sobre hora. Quiero pasar esto a kilómetros sobre hora. Bien, ¿cómo hago? Bueno, ¿qué me interesa? Para pasar de esta unidad a esta, me interesa que arriba quede el kilómetro y que abajo quede la hora. Y de alguna forma tengo que cancelar el segundo y este metro, ¿sí? Entonces, tengo que armar equivalencias. Fíjense que esta es una unidad compuesta, no es una unidad simple. No me refiero solamente a la distancia o al tiempo. Tengo que cambiar las dos unidades a la vez. No es cambiar distancias con distancias o tiempos con tiempo. O sea, ¿Sí? tendría que pasar toda una misma unidad. Claro, pero tengo que cambiarlo a la vez. Tengo que cambiar el kilómetro con el metro y la hora con el segundo. ¿Sí? Las dos al mismo tiempo. ¿Cómo hago eso? Bueno, resulta que primero pongo el número, 11,5, ¿sí? Multiplicado por, bueno, arriba me interesa que quede el kilómetro, ¿sí? Y un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. Vamos a ponerle las unidades al 11,5 metros sobre segundo. Bien. Y resulta que ahora me interesa que quede la hora abajo, así que voy a poner la hora abajo. Y una hora, ¿cuántos segundos son? 3600 segundos. 3.600 segundos. Bueno, a ver, vamos a empezar a cancelar. Voy a cancelar con rojo para que se vea. El metro se va con el metro, el segundo se va con el segundo. ¿Y qué unidad me quedó? Kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora, ¿sí? Hago la cuenta, 11,5 por 3.600 dividido 1000. $11,5 por 3.600. 41,4, si no hice mal la cuenta. Bien, me dio lo mismo. 41,4. Kilómetros sobre... No, sí, kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. Quiere decir que 11,5 metros sobre segundos es igual, perdón, 11,5. Es igual a 41,4 kilómetros sobre hora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tuviese que hacerlo al revés? ¿Qué pasa si en vez de pasar de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora tendrá que pasar al revés? Bueno, escribo. Dígame un número que le guste. El 27. Ah, El 27 porque el 27 es mi cumpleaños. Así que, bueno, el 27. 27 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, por ejemplo, hay que pasarlo. Las equivalencias que voy a armar son las mismas, con la diferencia esta, que voy a invertir todo esto, porque ahora a mí me interesa que quede el metro arriba y el segundo abajo. Entonces, un kilómetro
Siguen siendo 1000 metros acá. Pero está invertido, ¿se dan cuenta? Acá era kilómetro sobre metro, acá es metro sobre kilómetro, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el tiempo. Sería lo mismo, nada más que invertimos y cambiaría la regla de tres simples. Claro, entonces, ¿qué sucede acá arriba? Bueno, la hora me va a quedar acá y el segundo me va a quedar abajo. Una hora son 3600 segundos, ¿sí? Entonces ahí cuando quiero cancelar, me va a quedar el kilómetro se va con el kilómetro y la hora se va con la hora, ¿sí? ¿Qué me queda? 27 por 1000 dividido 3600, ¿sí? 27, 7,5. 7,5 le creo a la compañera. Bien, metros sobre segundo, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora, de esta forma, ¿qué puedo hacer? De esta forma puedo pasar cualquier unidad. Si me dice centímetros sobre segundos, si me dice millas sobre hora, por ejemplo, si me dice milímetros sobre lo que fuese, ¿sí? Sobre segundos, sobre hora o sobre lo que quieran, yo puedo armar esta clase de equivalencias y pensar qué quiero que quede arriba, qué quiero que quede abajo, ¿sí? ¿Qué tengo que cancelar con qué? Entonces armo de esa forma esta especie de regla de tres simples, porque termina también siendo una regla de tres simples, ¿sí? Hay una forma más, que va a quedar grabada acá y el profe no le gusta que se lo diga, pero bueno, se lo voy a decir, se tienen que dar cuenta solo igualmente de esto. Fíjense que acá lo que hicimos fue 3600 dividido 1000. Si yo hago 3600 dividido 1000, me tiene que dar 3,6. ¿Es verdad? Me da 3,6. Paso un poquito para este lado de la pizarra. Se me cortó, Mati. ¿Qué cuenta hiciste que no pude escuchar? Discúlpame. La última. Fíjense que acá lo que hicimos es esto. 3600 dividido 1000, ¿verdad? Si yo hago 3600 dividido 1000, me tiene que dar 3,6. Me da 3,6, ¿no? Sí. Lo hicimos. O sea que a 11,5 lo multiplicamos por 3,6. ¿Sí? Y en el otro caso, fue invertido porque fue 1000 dividido 3600. O sea, en vez de multiplicarlo por 3,6 sería como dividirlo por 3,6. ¿Sí? Lo que les estoy queriendo decir es lo siguiente. Es si yo tengo que pasar, tengo metros sobre segundos, ¿sí? Y tengo kilómetros sobre hora. Si yo tengo que pasar de acá para acá, o si yo tengo que pasar de acá para acá, si yo tengo que pasar de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora, tengo que multiplicar por 3,6. Y si yo tengo que pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, tengo que dividir por 3,6. Por ejemplo, 11,5, ¿sí? Metros sobre segundo, que es lo que tenía ya. Lo quería pasar a kilómetros sobre hora. Podía hacer toda esta regla larga, pero de esa regla larga puedo encontrar una relación, que era que, es decir, 11,5, si lo multiplico por 3,6 lo paso a kilómetros por hora, sobre hora. ¿Cuánto me da 11,5 por 3,6? $41,4. 41,4, que era lo que me daba acá. 41,4. ¿Sí? Y a 27, ¿sí? 27 que kilómetros por hora. Kilómetros sobre hora. Lo divido por 3,6, lo tengo que pasar a metros sobre segundo. 27 dividido 3,6, ¿cuánto me da? También da 7,5. 7,5. ¿Se entendió eso? Sí. Fue bastante más fácil que hacer toda esta regla larga. Pero, ¿por qué tienen que conocer esto? Tienen que conocerlo porque no siempre va a ser de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Porque puede ser de centímetros sobre segundo a kilómetros sobre hora y demás, ¿sí? Entonces tienen que saber armar las relaciones. Pero está buena esa regla porque digo, bueno, ¿de dónde sale? Sale de dividir este con este, ¿sí?
se pasó un montón de tiempo con MRU. Pensaba hacerlo más rápido. Pero bueno, vamos a pasar a MRV. Creo que entendieron más o menos cómo encarar los ejercicios de MRU. Si encuentran velocidad constante, es MRU. ¿Y qué fórmula aplican o qué ecuación aplican? La que decía velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Nada más que eso. Después de eso, si quieren despejar la distancia, si quieren despejar el tiempo, o lo que fuese, lo hacen, ¿sí? Y otra cosa más a tener en cuenta es que las unidades siempre tienen que estar en sistema de MKS. Así que tienen que hacer estos pasajes que hicimos acá, ¿sí? Empezamos con MRV. Sí. Bien, borro por acá. MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y el MRV tiene las siguientes características. La velocidad ya no es constante, es distinto de constante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la velocidad, si no es constante, entonces ¿cómo es? La velocidad varía, la velocidad cambia, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que no voy a tener una sola velocidad, voy a tener velocidad inicial y velocidad final. Va a cambiar. Y para que se produzca... Aquí no se ve bien, ¿eh? Se ve borroneado. Acerco un poquito ahí. Me dicen, ¿ahí se ve bien? Sí. Sí, sí. Excelente. Lo que decía es que en el MRV la velocidad va a cambiar. Pero si va a cambiar la velocidad, eso se debe a que hay una aceleración. Y esa aceleración tiene que ser constante, ¿sí? O sea que en el MRV voy a tener una aceleración. Eso es lo importante, ¿sí? Y esa aceleración va a influir sobre esa velocidad. ¿Y qué va a hacer? Si es una aceleración positiva, dice que está acelerando. ¿Y qué pasa si yo en un auto acelero? ¿Qué pasa con la velocidad? Aumenta. Aumenta la velocidad, ¿sí? De 3 kilómetros por hora pasé a 30. Aumentó. Pero ¿qué pasa si yo no acelero, desacelero? ¿Desacelerar qué significa? Significa frenar, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa si freno? Disminuye. Disminuye la velocidad, o sea que al aplicar un freno va a disminuir la velocidad. La aceleración negativa produce un descenso de la velocidad, ¿sí? Bien, entonces, estas son las características importantes del MRV. Voy a encontrar una aceleración, que esa aceleración no va a cambiar, va a ser constante, ¿sí? Y esto va a influir sobre uno de los aspectos de la velocidad, sobre una de las características de la velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector, ¿sí? Y si la velocidad es un vector, ¿qué tiene como importante? Este es mi vector velocidad, ¿sí? ¿La dirección y el sentido? Tiene una dirección, ¿sí? Una dirección que va a ser esta recta. Un sentido que va a ser, por ejemplo, positivo, ¿sí? Bueno, este punto de aplicación, y otra cosa, el módulo. Este es el módulo. Módulo o intensidad. Y si yo aplico una aceleración positiva, este módulo va a crecer. Y si yo aplico una aceleración negativa, este módulo va a disminuir. ¿Sí? ¿Se entiende? La aceleración influye sobre el vector velocidad. Ese es el vector velocidad. ¿Sí? ¿Y sobre qué parámetro específicamente influye? Bueno, sobre el módulo en este caso, ¿sí? Esta aceleración influye sobre el módulo. Después vamos a ver que la aceleración, otros tipos de aceleraciones cambian otras cosas. Puede cambiar también la dirección y demás. Pero eso es en otros tipos de movimientos. En este movimiento, esta aceleración va a cambiar el módulo. Va a hacer que crezca o que disminuya este módulo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Pero ahora tenemos que llegar a... Bueno, las unidades es la misma, ¿sí? Las unidades para la velocidad, metros sobre segundo. Pero la unidad para hacer la aceleración va a ser el metro
sobre segundo cuadrado. Pero, ¿de dónde sale esto, no? Bueno, dijimos que la aceleración, ¿qué es? Es cómo cambia esa velocidad en función del tiempo. ¿Y cómo puedo expresar eso en una ecuación? Bueno, cómo cambia es el cambio de velocidad, el delta de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Con respecto al tiempo. Esta es una de las ecuaciones de la aceleración, ¿sí? Bien, la unidad de esta aceleración va a ser el metro sobre segundo cuadrado, pero todavía no encontré todas las ecuaciones del MRV. O sea, esta es una de las ecuaciones que se va a utilizar en el MRV. Pero hay una ecuación que es muy importante que se llama ecuación horaria, ¿sí? Del MRV. Y la podemos deducir a partir de la siguiente gráfica, interpretando la siguiente gráfica. Vamos a dibujar un eje y otro. En este eje vamos a representar la velocidad en metros sobre segundos. Y en este otro eje vamos a representar al tiempo, ¿sí? En un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, ¿no? ¿Es verdad? En un MRU, la velocidad es constante. Entonces, puedo dibujar a la velocidad de esta forma, ¿sí? Una velocidad constante. Si esto fuese 3, por ejemplo, sería 3 en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4. Siempre es 3, ¿sí? Pero en un MRU, en un MRV, ¿qué sucede con la velocidad? La velocidad, Varía. bien. Y esa variación la podemos representar así. Y decir, en un tiempo 1, ¿sí? Tenemos esta velocidad, 3. Pero en un tiempo, vamos a dibujar más chiquito. Pero en un tiempo 2, tenemos esta otra velocidad, ¿sí? Supongamos que esto es 3 y esto es 5. Bien, en el tiempo 1 tenemos la velocidad 3 metros sobre segundos. Y en el tiempo 2, en este punto, en el tiempo 2, ¿qué tenemos? La velocidad 5 metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cambió. De 3 pasó a 5 con respecto al tiempo, mientras iba cambiando el tiempo, ¿sí? Resulta que la distancia que recorre el móvil, que está cambiando su velocidad de 3 a 5, ¿sí? Está representada por la superficie o el área debajo de estas rectas, de estas curvas, ¿sí? O sea que, en otras palabras, si yo quisiera encontrar la distancia recorrida de este móvil, lo que tendría que encontrar específicamente sería esta superficie y esta otra superficie. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, y de ahí saldría la otra ecuación, ¿no? Y de ahí va a salir la otra ecuación. Bien, ¿cómo hago esto? Bueno, vamos a llamar a esto velocidad, tiempo inicial va a ser acá, va a estar acá, ¿sí? Y tiempo final va a estar acá. Velocidad inicial y esto velocidad final, ¿sí? Bien. Para encontrar las superficies de estos, bueno, primero veamos qué se formó. Parece que acá se formó un triángulo y parece que acá se formó un rectángulo, ¿verdad? En otras palabras, lo que tengo que encontrar es la superficie de este triángulo y la superficie de este rectángulo. Y eso me va a dar, ¿qué me va a dar? La distancia recorrida, ¿sí? Lo que estoy diciendo es esto. Estoy diciendo que delta de x va a ser igual a la superficie del triángulo más la superficie del rectángulo, ¿sí? Bien. La superficie de un triángulo, ¿cómo era? ¿Se la recuerdan?
a la ecuación. Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. O sea, un medio es lo mismo, ¿no? De la base por la altura. ¿Sí? Base por altura sobre 2. Más la superficie de un rectángulo, ¿cómo era? Base por altura, creo que es. Base por altura, solo eso, ¿sí? Esto va a ser delta X. Bien. Delta X es igual a un medio de la base. ¿Quién es la base? La base es El tiempo. el tiempo. T inicial y T final teníamos acá, y acá teníamos velocidad inicial, velocidad final, ¿sí? Bien, la base es el tiempo. Entonces, específicamente, T final y T inicial. ¿Y eso qué es? Eso es delta T. Mati, Sí. ¿por qué pusiste B por B? Ah, perdón. Base por No, altura. no, capaz que yo no entendí algo, por eso no, me quedé, por eso no es ninguna crítica, No. obvio, no sé quién. No, me equivoqué acá. Bien, atenta, estuviste bien. Era para ver si estaban atentos o no. Bien, la base era delta T, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es T final menos T inicial. Lo podía representar como delta T. ¿Y quién es la altura de este triángulo? La altura del triángulo. La velocidad. Bien, la velocidad. B inicial y B final. Y B inicial y B final, en otras palabras, ¿qué es? Es delta B, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial. A esto le tengo que sumar la superficie del rectángulo S. Bueno, la base del rectángulo, ¿quién es? Muestro de vuelta la figura. La base de este rectángulo, ¿quién es? El tiempo. Y la altura de este triángulo La La velocidad velocidad. inicial. es la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque va desde 0 hasta la velocidad inicial. O sea que la velocidad inicial representa a la altura, ¿sí? Entonces voy a escribir eso acá. Bien. La base dijeron ustedes que es delta T. Multiplicada por la altura que va a ser B inicial. Listo, ahí tengo mi ecuación. No, mentira, falta trabajarla. Bueno. Mi delta X es igual. Sí. Veo todo borroneado, así que mover un poquito la cámara para algún lado. Dale. A ver. No, Ahí. apenas se ve bien, se ve borroneado. A ver si lo acerco Ahí. un poco. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Bueno, un medio por delta T, ¿sí? Sí, por delta T. Por delta B. Bueno, delta B, ¿qué era? Si pienso en la fórmula que tengo allá de la aceleración dijimos que era ¿qué? Era, lo voy a anotar si se ve de acá del costadito, lo voy a anotar acá. La aceleración era igual a delta de velocidad sobre delta de tiempo, ¿verdad? Me habían dicho eso ustedes. Era cómo cambia la velocidad mientras pasa el tiempo. Bien, si yo despejo delta B, me queda aceleración por delta de tiempo es igual a delta B, ¿verdad? Este que está dividiendo pasa multiplicando. Sí. Y este delta B que tengo acá es esto, es este delta B que tengo acá, ¿verdad? Entonces, Sí. si delta B vale A por delta T, puedo reemplazar eso acá. Puedo reemplazar A por delta T acá. ¿Sí? Bien, sigo. Esto lo dejo igual, delta T por velocidad inicial. ¿Sí? Borro un cachito acá, así no se mezcla. Delta T por velocidad inicial. Y ahora digo, delta X es igual a un medio por... Y fíjense acá, delta T está dos veces, ¿lo ven? Acá. Delta T por delta T, entonces es delta T cuadrado, ¿verdad? Si es delta T cuadrado, puedo decir un medio por la aceleración por delta T al cuadrado más delta T por velocidad inicial.
¿sí? Y ahora sí me quedó mi ecuación horaria. La voy a acomodar un poquitito más, a ver si se acuerdan. Delta X es X final menos X inicial. Y esto es igual a, este término que está atrás, lo voy a poner acá adelante, a velocidad inicial por el delta de tiempo más. Y ahora sí, pongo este término que está acá, lo pongo acá. Un medio por la aceleración por el delta de tiempo al cuadrado. Y si este X inicial que está restando, lo paso para el otro lado, ¿cómo pasa? Sumando. Y me queda que la posición final es igual a X inicial más velocidad Mati, ¿se puede inicial. bajar un poco la cámara? Sí, ahí la bajo. Dale, Eh, gracias. Espérame que no escribí esto y lo bajo, ¿eh? A ver, eso es lo que le digo. Digo que la posición final es igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por el delta de tiempo cuadrado. ¿Sí? Y esta es mi ecuación horaria. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sabés que no veo la última, el final no veo, no se ve. Lo escribo acá. Lo escribo de este Ay, lado. gracias. Me Gracias. queda X final es igual a X inicial más velocidad inicial por delta t más un medio de la aceleración por el delta de tiempo al cuadrado. Y esta es ¿Encontraste? mi ecuación horaria, ¿sí? La que voy a utilizar para resolver mis ejercicios de MRV. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se ve bien? Sí, Igual perfecto, sí. queda todo grabado. A ver, chicos, se extendió un poco porque pensaba dar esto y pensaba también hacer algún ejercicio de MRV. Son las 3:05. No sé, creo que más o menos por esta hora ya están cortando ustedes, ¿no? Si quieren, armamos un ejercicio rápido de MRV, por ejemplo, utilizando la ecuación, la primera que vimos, de la aceleración, ¿sí? Como para poder redondear un poco este tema. Y después, bueno, vieron la demostración de lo que es el MRV para llegar a la ecuación. Y después lo que falta es aplicarla, nada más que eso, ¿sí? Pero ya entienden todo, ¿no? A ver, X final es la posición final, X inicial es la posición inicial, después tenemos velocidad inicial por tiempo, y aceleración y tiempo cuadrado, ¿sí? Dividido 2, o sea, por un medio. A ver, de esa forma, a partir de esa ecuación, van a reemplazar y demás, hacer despejes, y encontrar posición final, aceleración, ¿sí? Velocidad inicial y demás. Les borro un poco esto de acá y armamos un ejercicio y ahí sí lo hago rápido para no tardar mucho y los libero, ¿sí? No hay problema. Borro Dale. un cachito como por acá. Creo que se ve mal, ahora muevo la cámara. Vamos a hacer el ejercicio 3 de la guía en la que estábamos. ¿Me lo van leyendo? ¿Tienen ganas? La velocidad inicial de un cuerpo es 5.2 metros sobre segundo. ¿Cuál Sí. es su velocidad después de 2.5 segundos? Se acelera uniformemente 2 puntos. A, 3 metros sobre segundo al cuadrado y B, menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Bueno, lo que puedo hacer acá es plantearlo. Dice, se acelera a el punto A, la aceleración es igual a 3 metros sobre segundo cuadrado. Mati, perdón que te moleste, no se ve porque está muy alta. Ah, Perdón, a perdón. ver, como por ahí. Si escribiste algo no se ve nada. Lo Tenés escribo que... más abajo.
Claro, como cambiaste la cámara a tantos lugares, te volvimos loco hoy. No, está bien, no pasa nada. A ver, las velocidades se ven acá. Se ve Sí, No, más yo o no menos. lo veo. A ver, escribo más abajo. La zona más fácil. Dice que la velocidad inicial, Ah, por acá se ve, perfecto. Sí, perfecto. la velocidad inicial es 5,2, ¿puede ser? 5,2 metros sobre segundo. Sí, Después tenemos que me pregunta la velocidad en el tiempo 2,5 segundos. Eso me dice, ¿cuánto es la velocidad a los 2,5 segundos? Bueno, no tenemos idea todavía. Y después me dice, en el punto A, ¿sí? Considérame la aceleración como 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Hasta ahí vamos. Ahora, después vemos en el punto B que me dice -3, ¿sí? Bueno, para encontrar la velocidad a los 2,5 segundos, ¿qué podemos hacer? Propongo utilizar la primera ecuación que vimos, que fue la que dice aceleración es igual al cambio de velocidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, si entendemos que la aceleración, ¿sí? Es de 3 metros sobre segundos cuadrados y tenemos, bueno, vamos a ir reemplazando. La aceleración es 3 metros sobre segundos cuadrados. Esto es igual al delta B. ¿El delta B qué era? B final menos B inicial, ¿verdad? Sí, B final va a ser la velocidad a los 2,5 segundos. O sea que vamos a llamarla B, ¿sí? Menos. ¿La velocidad inicial cuánto valía? 5,2. 5,2. Bien, 5,2 metros sobre segundos. Y esto dividido el tiempo. A ver, ¿en cuánto tiempo llegó? Perdón, la velocidad a los 2,5 segundos. Bueno, el tiempo entonces es 2,5 segundos. ¿Sí? Lo está diciendo ahí. 2,5 segundos. Bueno, ya está. Me quedó una ecuación con una sola incógnita. Lo que tengo que hacer es despejar esa incógnita. Entonces, esto que está dividiendo pasa para el otro lado. Multiplicando. Perfecto. 3 metros sobre segundos cuadrados multiplicados por 2,5 segundos, ¿sí? Segundo se va con el cuadrado y a esto le sumo, este que está restando, paso sumando 5,2 metros sobre segundos. Y eso me va a dar la velocidad a los 2,5 segundos. Entonces, la velocidad a los 2,5 segundos va a ser 3 por 2,5 y a eso le sumo 5,2. ¿Cuánto es? Por acá 12,7 si no conté mal. Si no lo Bien, hice mal. 12,7. ¿Coincide con el resultado de la guía? Sí, Qué suerte. Bien. 12,7 metros sobre Metros sobre segundo. segundo, ¿no? Ah, sí. Perfecto. Acá tenemos nuestra velocidad a los 2,5 segundos con una aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados que era positiva, o sea que está acelerando, ¿sí? Y a ver, ¿coincide esto? ¿Tiene lógica esto? Bueno, pensemos, la velocidad inicial es 5,2, la final es 12,7. Si está acelerando, la velocidad final tiene que ser mayor, ¿o no? claro, Sí, aumentó. coincido, sí. Aumentó de 5,2 a 12,7. Perfecto. Ahora, vamos a ver y cruzar los dedos para que esto pase. Si la aceleración fuese negativa, o sea que en vez de tener 3 metros sobre segundos cuadrados, tuviese -3, ¿sí? Quiere decir que está frenando, ¿sí? Si está frenando, entonces, ¿este número cómo tiene que ser? ¿Mayor o menor que 5,2? Menor. Menor. Entonces, tacho este resultado, ¿sí? En este punto B, que es en el de -3, lo único que va a cambiar es este signo. Va a ser todo igual, pero va a cambiar ese signo. Acá va a ser negativo y acá va a ser negativo. Y si hacemos esa cuenta, que nos quedó acá, -3 por 2,5 más 5,2, me tiene que dar un número menor a 5,2. ¿Por qué? Porque
esto está frenando, ¿sí? ¿Cuánto me da? Menos 2,3. ¿Me da menos 2,3? No, algo hice mal, espera. No, está bien, está bien. Puede ser una No, velocidad está bien, negativa. porque 3 por 2,5 ahí me va a dar negativo, más 5,2, sí, está bien, menos 2, Bien, 5, 3. es una velocidad que es menor a 5,2. ¿Coincide con el resultado de la guía? Tiene que coincidir. Sí, coincido. Perfecto. Listo. Ya terminamos el ejercicio entonces. ¿Se entiende, no? Cómo a partir de esta ecuación lo que hacemos es reemplazar, despejar y llegar al resultado. Nada más que eso. Y después podemos interpretar los signos, perdón, después podemos interpretar esto. Decimos, si la aceleración es negativa, está frenando y si no está acelerando. Si está acelerando, tiene que ser mayor que esto. Si no, tiene que ser menor. Entonces, de esa forma podemos verificar si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. ¿Sí? O sea que en MRV la aceleración va a definirse por la velocidad, va a variar. Claro. En el MRV la velocidad va a cambiar y va a cambiar porque el módulo de la velocidad va a cambiar, porque la velocidad tiene muchos aspectos. Fíjense que no es lo mismo velocidad que rapidez. Si hablamos de rapidez, estoy hablando de 30 kilómetros por hora, no me importa si va para allá, para allá, para allá o para allá, no importa dónde. Son 30 kilómetros por hora. Ahora, si yo hablo de velocidad, tengo que decir, yo llevo una velocidad de 30 kilómetros por hora en este sentido, en esta dirección, ¿sí? Sobre esta recta, para allá o para allá. O sea, cuando hablo de velocidad, estoy hablando del vector velocidad. Y el vector tiene todas esas componentes. Ahora, cuando yo hablo de rapidez, hablo de solamente el módulo. Y la aceleración lo que hace es afectar a la velocidad. ¿En qué aspecto? En el módulo de la velocidad, ¿sí? O sea que puede aumentar el módulo o disminuirlo. ¿Y eso de qué depende? De si la aceleración es positiva o si la aceleración es negativa, ¿sí? Si la aceleración Claro, o es sea, si negativa, la aceleración es negativa, la velocidad baja, y si la aceleración sería positiva, la velocidad sube. aumenta, claro. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio, digo, bueno, velocidad inicial, tengo la velocidad inicial, ¿no? Me fijo, la velocidad final, ¿cómo es? Y bueno, ¿es mayor o es menor? Y ahí interpreto si es mayor o es menor, si tiene lógica con respecto a la aceleración, al signo de la aceleración, ¿sí? Entonces, de ahí tienen un parámetro más para agarrarse en un ejercicio. Si dicen, bueno, tengo una aceleración negativa, por ejemplo, pero resulta que la velocidad final me dio mayor. Entonces, hay algo que está mal, que no está bien, ¿sí? Se tienen que fijar de vuelta en el ejercicio a ver qué pasó, ¿sí? Bueno, chicos, y son las 3:15, así que bueno, los voy dejando por acá y bueno, para la clase que viene, traten de seguir con los ejercicios de la guía y hacer muchos ejercicios y ver si podemos resolver las dudas. No sé si voy a estar la clase que viene, quizás sí, quizás no, no les prometo nada, pero bueno, cualquier cosa saben dónde ubicarme, me mandan mensaje de WhatsApp, tienen mi WhatsApp todo, así que bueno, no puedo- Gracias, Mati. Gracias, nos Mati. vemos, hasta luego, Hasta luego, gracias. Gracias, Mati, nos vemos. Chao, hasta luego. chao, chao.